Hola, hola, mi gente bella, bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Es un placer inmenso tenerlos por aquí, listos y preparados para lo último, lo más jugoso y lo que está dando de qué hablar en Turquía y más allá. Hoy prepárense porque vamos a desmenuzar un tema que ha encendido las redes sociales, que ha puesto a arder los foros de discusión y que ha generado más especulaciones que nunca. Sí, como ya lo vieron en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin, Afsanur Sancaktutan, y un ingrediente extra que le pone picante a la cosa, Hande Erçel. Exacto. Los premios, las alfombras rojas, las miradas, los gestos, todo bajo la lupa. Antes de sumergirnos de lleno en este drama, quiero recordarles, a todos los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, análisis y chismorreos. Y a los que ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Son lo máximo. Sin más preámbulos, vamos al lío. Bueno, la cosa es así. Hace poco se celebraron unos premios importantes en Turquía, los Altın Kelebek Ödülleri, para ser exactos. Ya saben cómo son estas galas, alfombra roja, flashes, vestidos espectaculares, trajes elegantes y por supuesto, mucho pero mucho cotilleo. Entre los asistentes, como era de esperarse, estuvieron presentes nuestros protagonistas, Kerem Bürsin, el galán turco que nos roba el aliento con cada aparición, Afsanur Sancaktutan, la joven y talentosa actriz que está conquistando corazones a pasos agigantados, y Hande Erçel, la reina indiscutible de la pantalla, con una belleza que hipnotiza a cualquiera. Ahora, ¿qué es lo que ha desatado esta tormenta mediática? Pues bien, Kerem y Afsanur, como todos sabemos, protagonizaron juntos una serie que tuvo un éxito arrollador, Jakob Seversen. La química entre ellos era palpable, la conexión en pantalla era innegable, y eso, inevitablemente, generó rumores sobre un posible romance fuera de las cámaras. Aunque ambos han negado rotundamente cualquier vínculo sentimental más allá de lo profesional, los fans, siempre ávidos de historias de amor, no han perdido la esperanza de verlos juntos en la vida real. Recordemos además que la serie, si bien no arrasó en ratings como se esperaba, sí generó un fandom muy fiel que se enamoró de la dinámica de Deniz y Aslı, los personajes interpretados por Kerem y Afsanur. Y aquí es donde entra en juego Hande Erçel. Como muchos de ustedes saben, Hande y Kerem fueron pareja durante un tiempo. Su relación fue un verdadero cuento de hadas para sus seguidores, una historia de amor que nació en el set de grabación de la exitosísima serie, Senkalkam, y que parecía destinada a durar para siempre. La pareja, cariñosamente apodada Anker por sus fans, se convirtió en un fenómeno global, acumulando millones de seguidores en redes sociales y acaparando portadas de revistas en todo el mundo. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. La relación terminó, dejando a muchos con el corazón roto y con la esperanza de una reconciliación. Las razones detrás de la ruptura nunca fueron completamente claras, alimentando aún más la especulación y el deseo de que volvieran a estar juntos. Algunos rumores apuntaban a la presión de la fama, otros a diferencias irreconciliables, pero la verdad, como siempre, solo la conocen ellos dos. Entonces, volvamos a la gala de premios. Kerem y Afsanur llegaron juntos, posaron juntos en la alfombra roja, se mostraron cercanos y sonrientes. Las cámaras, por supuesto, no perdieron detalle. Capturaron cada mirada, cada gesto, cada interacción entre ellos. Kerem, con su característica sonrisa encantadora, no dudó en poner su brazo alrededor de la cintura de Afsanur mientras posaban para las fotos, un gesto que desató la euforia entre sus fans. Afsanur, radiante y elegante, parecía sentirse cómoda y feliz al lado de Kerem. Y claro, las redes sociales estallaron. Los fans de Kerem y Afsanur, felices de verlos juntos, inundaron internet con mensajes de apoyo y buenos deseos. Los que aún sueñan con una reconciliación entre Kerem y Hande, por su parte, no tardaron en expresar su decepción y su frustración. Los hashtags #Kerem Afsanur, #Anker y #Hande Erçel se convirtieron en trending topics mundiales en cuestión de minutos, demostrando el enorme impacto que tienen estos tres artistas en la opinión pública. Pero la cosa no quedó ahí. Los más observadores notaron que Hande Erçel también estaba presente en la gala. Y según cuentan las malas lenguas, su rostro no reflejaba precisamente alegría al ver a Kerem y Afsanur juntos. Algunos aseguran que Hande mantuvo una actitud distante y seria durante toda la noche, evitando cruzarse con la pareja y mostrando, en general, un comportamiento que muchos interpretaron como celos o incomodidad.
Incluso se rumorea que Hande cambió su asiento durante la ceremonia para evitar estar cerca de Kerem y Afsanur. Estas fuentes cercanas aseguran que Hande no dirigió la palabra a Kerem en toda la noche y que su lenguaje corporal era evidente, brazos cruzados, ceño fruncido y mirada perdida en el infinito. Por supuesto, no hay confirmación oficial de nada. Todos son especulaciones, rumores y suposiciones basadas en las imágenes y los vídeos que circulan por Internet. Pero como sabemos en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Y una simple mirada, un gesto sutil o una actitud aparentemente insignificante pueden desatar un verdadero huracán mediático. Los expertos en lenguaje corporal, contratados por algunos medios turcos, analizaron minuciosamente las fotos y los vídeos de la gala, llegando a la conclusión de que Hande mostraba signos de incomodidad y tristeza. Algunos incluso se atrevieron a afirmar que Hande podría estar arrepintiéndose de haber terminado su relación con Kerem. Ahora vamos a analizar un poco más a fondo la situación. ¿Es posible que Hande sienta celos de Afsanur? ¿Es posible que aún tenga sentimientos por Kerem? ¿O simplemente se trata de una interpretación errónea de su comportamiento? Recordemos que Hande, además de ser una actriz talentosa, es una mujer muy discreta que rara vez comparte detalles sobre su vida personal. Es posible que su actitud en la gala se debiera simplemente a que se sentía cansada o incómoda por algún otro motivo que nada tiene que ver con Kerem y Afsanur. También es importante recordar que los actores y actrices, al estar constantemente expuestos a la atención pública, a menudo se sienten presionados a mantener una imagen perfecta, lo que puede generar estrés y ansiedad. La verdad es que nadie, excepto los involucrados, puede saber con certeza lo que realmente está pasando. Pero si nos basamos en el historial de Hande y Kerem, en la intensidad de su relación y en el cariño que aún se profesan públicamente, no sería descabellado pensar que Hande pueda sentir una pizca de celos al ver a Kerem con otra persona, especialmente si esa persona es Afsanur, una joven y talentosa actriz que está generando mucha expectación en el mundo del espectáculo. La prensa rosa turca, siempre ávida de titulares jugosos, no ha dudado en explotar este triángulo amoroso, publicando artículos y reportajes que analizan cada detalle de la situación y alimentan la especulación. Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem siguen siendo amigos. Han mantenido una relación cordial después de su ruptura, se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales y se han mostrado respetuosos el uno con el otro. Esta cercanía, aunque amistosa, podría alimentar aún más los rumores y las especulaciones sobre una posible reconciliación. Incluso se rumorea que Hande y Kerem han sido vistos juntos en algunas ocasiones después de su ruptura, aunque siempre intentando mantener un perfil bajo. Estas fuentes cercanas aseguran que la pareja ha estado teniendo conversaciones importantes sobre su futuro y que no descartan la posibilidad de volver a estar juntos en algún momento. Por otro lado, también es importante considerar que Hande es una mujer exitosa, independiente y con una carrera brillante. Tiene muchos proyectos en marcha, está centrada en su trabajo y no necesita a Kerem para ser feliz. Es posible que su actitud en la gala de premios no tuviera nada que ver con celos o incomodidad, sino simplemente con cansancio, estrés o cualquier otro factor personal. Hande está actualmente trabajando en varios proyectos importantes, incluyendo una nueva serie para Disney y una película que se rodará en el extranjero. Su agenda está repleta y es comprensible que pueda sentirse cansada y estresada en ocasiones. En cuanto a Kerem y Afsanur, ambos han insistido en que su relación es puramente profesional. Han destacado la buena química que existe entre ellos, el respeto mutuo y la admiración que sienten el uno por el otro. Han negado cualquier romance o interés romántico, afirmando que solo son buenos amigos y compañeros de trabajo. En varias entrevistas, Kerem ha elogiado el talento y la profesionalidad de Afsanur, destacando su capacidad para conectar con el público y su dedicación al trabajo. Afsanur, por su parte, ha elogiado la generosidad y el apoyo de Kerem en el set de grabación, afirmando que ha aprendido mucho de él. Sin embargo, como ya hemos dicho, los fans no se rinden. Siguen viendo señales donde no las hay, interpretando miradas y gestos como pruebas irrefutables de un romance secreto. Y mientras tanto, Kerem y Afsanur siguen alimentando las especulaciones con sus apariciones públicas y sus interacciones en redes sociales. A pesar de negar cualquier romance, ambos siguen compartiendo fotos y vídeos juntos en sus cuentas de Instagram, lo que no hace más que alimentar la imaginación de sus fans. Incluso se rumorea que Kerem y Afsanur han sido vistos cenando juntos en varias ocasiones fuera del set de grabación, aunque siempre en compañía de otros amigos y compañeros de trabajo.
En definitiva, este triángulo amoroso entre Kerem, Afsanur y Hande es un verdadero culebrón turco que tiene a todos enganchados. Una historia llena de romance, celos, rumores y especulaciones que promete seguir dando de qué hablar en los próximos meses. La prensa rosa turca, por supuesto, está encantada con esta situación y no duda en alimentar la especulación y el drama. ¿Qué va a pasar? Se confirmarán los rumores sobre un romance entre Kerem y Afsanur. ¿Habrá una reconciliación entre Kerem y Hande? ¿O simplemente se trata de una tormenta en un vaso de agua? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos aquí, al pie del cañón, informándoles de todo lo que ocurra y analizando cada detalle de esta apasionante historia. No se pierdan nuestras próximas actualizaciones, porque les prometemos que este culebrón turco está lejos de terminar. Y ahora, para ponerle aún más emoción al asunto, vamos a analizar algunas de las reacciones que hemos encontrado en redes sociales. Algunos fans están convencidos de que Hande estaba furiosa al ver a Kerem con Afsanur. Otros, por el contrario, creen que Hande simplemente estaba cansada y que su actitud no tiene nada que ver con celos. También hay quienes piensan que todo esto es una estrategia de marketing para promocionar la serie de Kerem y Afsanur. Y por supuesto, no faltan los que siguen soñando con una reconciliación entre Kerem y Hande. Algunos incluso han creado peticiones online para pedir a Kerem y Hande que vuelvan a estar juntos. En fin, como ven, hay opiniones para todos los gustos. Lo importante es recordar que todo son especulaciones y que nadie, excepto los involucrados, sabe con certeza lo que realmente está pasando. Así que por favor, mantengamos la calma, seamos respetuosos y evitemos caer en rumores malintencionados. No olvidemos que Hande, Kerem y Afsanur son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto y consideración. Y ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles a todos que este es solo un análisis basado en la información que hemos recopilado. No tenemos la verdad absoluta ni pretendemos juzgar a nadie. Simplemente estamos compartiendo nuestra opinión y analizando los hechos desde una perspectiva informativa y entretenida. Recuerden que el mundo del espectáculo es un mundo de ilusiones y que a menudo lo que vemos no es la realidad. En resumen, hemos visto cómo la cercanía entre Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan en una gala de premios ha desatado rumores de romance, alimentados por la presencia de Hande Erçel y las especulaciones sobre sus posibles celos. Hemos analizado las diferentes perspectivas y opiniones de los fans, y hemos recordado que todo son suposiciones hasta que haya una confirmación oficial. Este triángulo amoroso, real o imaginario, ha capturado la atención del público y promete seguir dando de qué hablar en los próximos meses. Gracias a todos por acompañarnos en este vídeo lleno de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande siente celos de Afsanur? ¿Ven posible una reconciliación entre Kerem y Hande? ¿O creen que Kerem y Afsanur son la nueva pareja del momento? Queremos saber su opinión. No sean tímidos y compartan sus pensamientos con nosotros. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Los queremos mucho. Hasta la próxima. Y no olviden que la vida es un culebrón turco, así que disfruten cada capítulo. Ciao, ciao.